Buenos días, hoy presentamos una mesa redonda con el tema de las obras de Pablo Picasso, que tiene como nombre Conversaciones a través del tiempo. Tenemos la presencia de Luis Ricardo, que está estudiando licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, Diana, que está estudiando licenciatura en Administración Financiera, Emilio, que está estudiando LCD, y Rommel, LAE. Bueno, la obra de Picasso y Rivera cuenta con aproximadamente 160 obras expuestas. Son obras que muchas de ellas, las cuales es la primera vez que está en el continente americano, lo que representa pues, un contraste de los dos artistas famosos del siglo XX que marcaron una pauta para el cubismo, tanto en el país como en el mundo. Y pues bueno, Diana, ¿qué nos puedes comentar acerca del trabajo requerido para traer esta exposición a México? Gracias por cederme la palabra y bueno, voy a empezar mencionando que la exposición de Diego Rivera y Picasso, Conversaciones a través del tiempo, es una de las exposiciones más importantes de este año y una de las más esperadas. La exposición cuenta con 147 obras, 45 de Picasso y 54 de Rivera. Sin embargo, pretendo demostrar que tanto en el ámbito cultural como en el artístico, la exposición de Diego Rivera y Picasso se puede reconocer y admirar el trabajo de ambos museos para presentar dicha exposición ante el público mexicano. Por otro lado, cada obra presentada implica un costo de importación, depende de la obra y el país de origen. Esto lo voy a corroborar con las primeras razones que se puede reconocer y admirar el trabajo de ambos museos para presentar dicha exposición. El primer hecho es la alianza entre museos que permite la diversidad cultural. Tengo varios ejemplos, que es la exposición de Pinta Revolución, Arte Moderno Mexicano 1910-1950, que fue en colaboración con el Museo de Filadelfia. Otro ejemplo es la exposición de Cándida Hofer en México, que fue en colaboraciones con el Museo de Guadalajara y de Guanajuato. Y en 2007 se llevó a cabo la conferencia general impartida en Viena, en la cual cita el trabajo de lo que es un museo. Un museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia y expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad, con fines de estudio, educación y recreo. ICOM 2007. El segundo hecho es que muestra la parte de la historia del mundo. Esto quiere decir, como pueden observar, la obra del paisaje zapatista, que está en el proyector, es que no solo impacta dentro del aspecto cubista, sino que también impacta dentro de la cultura de la historia mexicana. Es una representación acerca de lo que es la Revolución Mexicana. La Guerra de Guernica, que es esa obra que está presentada en esos momentos, es de Pablo Picasso, que muestra el dolor que sufrió España durante el bombardeo de Guernica. La cuestión aquí fue que impactó más porque este bombardeo tuvo aceptación por parte del gobernador, en este caso era Franco. Él tuvo una alianza con los alemanes y dijo, bueno, necesito un país, un pueblito, para poder probar mi bomba. Y le dijo Franco, pues te presto al pueblo de Guernica y puedes hacer tu bombardeo. Esa fue la cuestión que más impactó en España, que ya fue pues con aprobación de lo que es el gobernador. El tercer hecho es que permite las conexiones entre diversas culturas. El paisaje zapatista, como ya la vieron, conecta la cultura mexicana con una vanguardia que es el cubismo. El cubismo es una vanguardia parisina, sin embargo a Diego Rivera le gustó esta técnica. En esta técnica él quiso recrearla, pero le adoptó una parte mexicana, que fue el hecho de que fue el contexto de la Revolución Mexicana. Igualmente, si tomamos el ejemplo de la Guerra de Guernica, que muestra pues toda la historia que tuvo este dolor España en estos hechos de la Guerra Civil Española. Bueno, como bien mencionas, es un trabajo importante entre dos museos para poder tener las obras presentes aquí expuestas en México. Y a lo que doy la palabra a Rommel, ¿qué me puedes comentar acerca de la logística impecable que deberían tener los dos museos para poder llevar a cabo dicha exposición? Está basado en
4 elementos básicos de la administración, que son la centralización, orden, división de trabajo y disciplina. En la centralización podemos notar el comienzo de la obra, que para el acceso te dan boletos foliados. Eso es un principio básico que se genera con el control del número de personas que asistieron a la obra, y también marca el control de ventas, que igual podría apoyar a la posición de Diana en los costos. Igual el orden que se tenía en la fila del acceso al museo. Se tenían personas dando indicaciones en las filas para que no se fueran a salir como de eso, del orden que tenían. También el acceso te iban pidiendo una parte del boleto para así registrar tu entrada y tener eso detallado al momento de administrar la obra. También la división del trabajo. Para la división del trabajo, en la entrada había grupos, te dividían en grupos de 15 para el acceso y te daban las indicaciones de las fotos, igual de cómo estaban colocadas las obras, y que tenías que tener un flujo en el acceso. También había gente del staff que te daba indicaciones para los videos de introducción, que no perdieras el sentido de la obra y que fuera todo consecutivo. La disciplina. Se daban las reglas de flujo de paso dentro de la exposición, entre otras cosas referentes a las obras. Habría igual seguridad que checaba que no se rompieran ese tipo de reglas y que se diera flujo en la obra, porque había como gente que se asentaba en una parte para poder observar la obra, y al igual esta gente te daba como las indicaciones que tenías que seguir al paso para dar fluidez a la obra. Ok, muchas gracias. Luis, cambiando un poquito de tema, ¿cuál es tu opinión acerca del sentido de lo cultural? ¿Qué tan enriquecedor es esta obra? ¿Qué tiene para aportar a la sociedad? ¿Y cómo se compara? O sea, ¿cómo puedes comparar a Picasso con Rivera? Okay, gracias por cederme la palabra. Hoy en la mañana que me levanté me puse a reflexionar si en realidad cuando entramos a este tipo de exposiciones en realidad sabemos lo que nos deja. Va más allá de ver simples obras colgadas o cuadros pintados en un muro. Es por eso que esta exposición, denominada Conversaciones a través del tiempo, presentada en el Palacio de Bellas Artes, por un lado tiene a Diego Rivera, considerado el muralista mexicano, y por otro lado tiene al pintor Pablo Picasso, español. Mi primera razón que voy a defender y quiero demostrarles es que asistir a este tipo de exposiciones, sea en cualquier estado o en cualquier país, sea la exposición que sea, es altamente enriquecedor culturalmente. Esto porque la historia detrás de cada obra. Por ejemplo, en la exposición ya mencionada está el Popol Vuh, que muestra, ahorita está en el proyector, muestra la creación de los mundos de acuerdo a la cultura maya. Por otro lado, el paisaje zapatista. Durante nuestra vida nos han contado la historia de México, nos han hecho leer artículos, libros acerca de la historia, pero ¿por qué no darnos la oportunidad de pararnos frente a este cuadro que es maravilloso y poner a volar nuestra imaginación? Asimismo, la guerra de Guernica, como ya mencionó Diana, que muestra el bombardeo que sufrió España. Por otro lado, la diversificación cultural por parte de los autores al plasmar sus obras. Se sabe que los autores pintan sus obras intentando plasmar algo que vivieron, algo que expresan, algo que están sintiendo. Y no por el simple hecho de ser español en el caso de Picasso, o mexicano en el caso de Rivera, o francés en el caso de Henri Matisse. No tienen que pintar nada más las cosas de su país, pueden expresar
y pintar lo que está sucediendo en otro país. Asimismo, una pintura dice más que 1000 palabras. En La canoa enflorada, pintada por Diego Rivera, como está ahorita en el proyector, muestra nada más el frente de la canoa, una persona arrastrando y gente arriba de ella. Anteriormente esto se usaba como un medio de transporte, pero hoy en día podemos ir y ya no es lo mismo que hace 10, 20, 30 años. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar e igual a volar nuestra imaginación, podemos imaginarnos el contexto que era Xochimilco en ese tiempo al actual. Y la tarde dominical en la Alameda pasa lo mismo que con la canoa enflorada. Gracias. Ahí puedes ver nada más, por ejemplo, personas o un simple paisaje, pero si te pones a pensar en el contexto histórico, verás que es altamente enriquecedor culturalmente. Gracias. Claro. Digo, cada obra tiene un trasfondo y algo que impacta a cada artista. Emilio, ¿qué nos puedes comentar acerca de la obra Paisaje Zapatista?